días, apasionados por la rinoplastia. Bienvenidos a un nuevo video podcast. El día de hoy tenemos un invitado importante, es el doctor Luis Enrique Otero, compañero mío, compañero de generación, compañero de la Escuela Médico Militar, socio de negocios, y pues el día de hoy lo trajimos para que nos hable sobre un tema muy interesante, muy importante y que preguntan mucho al respecto, que es la rinoplastia y el ronquido sobre todo. Él es experto en el tema, entonces lo trajimos el día de hoy para que nos hable al respecto y su relación que tiene con la rinoplastia. Doctor Luis Enrique Otero, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Luis Felipe? Pues mucho gusto y pues nuestro primer podcast que grabamos. Para mí es un gusto poder participar, poder apoyarte en los videos y pues también poder ayudar a toda la gente que los visualiza, que puede resolver algunas de sus dudas con estas intervenciones. Así como tú comentas, definitivamente el ronquido es un tema al que no damos importancia. Yo le pregunto a los pacientes, ¿y usted ronca? Y los pacientes, pues lo normal, cuando lo normal es no roncar. Y yo les digo, pues no es normal roncar. Y la gran mayoría de los pacientes que vienen a consulta, pues son traídos ni siquiera por el paciente, son traídos a la consulta por sus familiares, por las esposas. Aquí en México tenemos una problemática que el ronquido pues nos lleva a problemas cardíacos, a problemas pulmonares, a problemas de carácter neurológico, pero también socialmente lleva a problemas. En Estados Unidos es la primera causa de divorcio. Tal vez aquí nuestras mujeres mexicanas aguantan un poco más, aguantan más, son más fieles. Pero el ronquido es una causa muy importante de descontento familiar. Las mujeres no descansan y amanecen de malas y pues a veces ni siquiera nosotros sabemos que roncamos. Pero si hay manifestaciones de enfermedad, estamos fatigados, cansados, con sueño, nos duele la cabeza, nuestro desempeño laboral o escolar pues puede estar limitado por no oxigenarnos bien en la noche, por no descansar, por no tener un sueño profundo, un sueño reparador. Exactamente, incluso a mí me ha tocado también en la consulta, yo no me dedico específicamente al ronquido, pero me ha tocado mucho en la consulta que la persona que ronca no percibe que ronca, va a la consulta porque dice, es que mi esposa percibe que ronco demasiado, no la dejo dormir, incluso se tiene que dormir a otra habitación. Vengo aquí a usted, doctor, porque ya tengo un problema en mi casa, ya me estoy a punto de divorciarme por el ronquido, ayúdeme. Eso sí lo he visto en la consulta, pues se requiere mucho lo que tú dices, ¿no? Ya el problema familiar está presente y es debido a una causa que el paciente ni siquiera lo hace voluntariamente, ¿no? Es algo totalmente inconsciente, involuntario y que le trae problemas para la salud. No, sí, y después de nuestra primera consulta y de yo explicarles y de decirles cuáles son las manifestaciones de la enfermedad del ronquido, pues el paciente dice, eso me sucede, la nariz tapada, la garganta reseca, el dolor de cabeza por la mañana, levantarse a orinar en las noches, orinarse en la cama, también es una posibilidad del paciente cuando ya la enfermedad está avanzada. Ok, muy bien. Bueno, pues primeramente vamos a hablar ya ahora lo que es la rinoplastia relacionada con el ronquido, porque en la parte que nosotros revisamos mucho es la rinoplastia. Entonces muchas personas acuden a operarse la nariz o alguna intervención en su nariz, ya sea estética o funcional, y la pregunta muy recurrente es, ya que me opere de mi rinoplastia, ¿el ronquido va a desaparecer o el ronquido se va a quitar ya operado de rinoplastia? Yo vengo a operarme de estética, pero también ronco. Entonces, ya con la cirugía de la nariz, ¿el ronquido va a quitarse o no va a quitarse? ¿Qué le dices a los... No necesariamente. O sea, una cosa es la cirugía estética y otra cosa es la obstrucción de la vía aérea. Hay pacientes que el ronquido lo tienen y nada más en el 30% de los pacientes como una causa nasal. Puede ser el septum nasal que está desviado, pueden ser los cornetes que están crecidos. Y pues a veces durante una rinoplastia se hace como un procedimiento combinado, corregir el tabique nasal, de ahí tomar los injertos de cartílago para modelar la punta de la nariz y pues al mismo tiempo se puede realizar una disminución del volumen de los cornetes. Pero concretamente, operándome estéticamente de la nariz, ¿se me va a quitar el ronquido? No. No, en la mayor parte de los... En la mayor parte de los casos. Hay que hacer algún otro procedimiento combinado
pero principalmente evaluar al paciente, ver si la obstrucción es en el paladar, si es en la úvula, si son las amígdalas, la base de la lengua, la mandíbula. Es decir, la obstrucción del paciente va a ser en múltiples niveles y pues por eso es que tenemos un concepto de cirugía multinivel para el tratamiento del ronquido. Bien, siguiente pregunta. Ok. Bueno, pues efectivamente es muy recurrente eso y también, así les comentamos, aunque vengas a operarte de estética o incluso solamente funcional, la cirugía de la pura nariz, en rara ocasión, por sí misma, por sí sola, arregla el ronquido. 30%, o sea, 1 de cada 3 pacientes puede ser que lo resuelvan. Los demás van a requerir alguna otra cosa. Probablemente. Otra pregunta importante que también me ha tocado consultar en los pacientes es, yo roncaba, pues moderadamente, por así llamarlo. Me operé la nariz, ahora me operé la nariz porque no respiraba bien, tenía la nariz tapada, etc. Tenía tabique desviado. Me operé mi nariz de manera funcional, ahora respiro muy bien por mi nariz durante el día, no se me tapa, respiro excelente, pero ahora me han dicho que ronco más fuerte. Ahí, ¿qué es lo que tú les comentaste? Bueno, yo he descubierto en los pacientes que el flujo del aire, al estar el septum nasal completamente derecho, y al aumentar el flujo, o sea, el flujo de aire a través de la nariz, eso puede provocar que las estructuras vibren. Cuando un paciente tiene su tabique nasal derechito, cuando los cornetes disminuyeron su tamaño y como tú comentas, el paciente no tiene queja de obstrucción en la nariz, puede ser que las estructuras de la lengua, del paladar o de la parte más baja de la garganta que se llama hipofaringe, pues empiecen con algún colapso. Sin embargo, hay otros factores también muy comunes de la consulta sobre el aumento en el peso corporal. El paciente sube de peso por alguna razón, el paciente aumenta en talla, el paciente aumenta en grasa a nivel del cuello o se agrega algún otro padecimiento como el reflujo, como la alergia, como los cambios en el clima, y eso también contribuye a que el paciente ronque más. No necesariamente la cirugía de la nariz me va a hacer roncar más. Se supone que a veces entramos a procedimientos correctivos de ese tipo y pues ahora ronco más. No es raro, puede pasar, pero repito, la evaluación del paciente se tiene que individualizar y detectar cuál es el problema que tiene ese paciente. Sí, durante la cirugía se corrigió un problema, uno de tantos que podrían ser, como mencionas, la obstrucción puede ser a múltiples niveles, no solamente la nariz es solamente un nivel, pero de ahí vienen más niveles, las amígdalas, el paladar, la hipofaringe. Entonces resolvemos uno, pero si quedan otros problemas de obstrucción, pues se van a manifestar con más intensidad. Definitivamente, la grasa abdominal, hay muchos factores que nos pueden llevar a ronquido. El estrés, la fatiga, el tabaquismo, el reflujo. Hay otras causas. Es complejo todo el tratamiento del paciente con algún problema obstructivo, del paciente con apnea, del paciente con ronquido. Entonces, si eso llega a pasar, pues simplemente lo que es revalorar al paciente y ver dónde más está obstruido, ¿no? Para tratarlo, ya sea con tratamiento o con cirugía. Exacto. Y brincamos a la pregunta que sigue. Ok, bueno, ya hablando del tema ya específicamente más del ronquido, ya saliéndonos un poco de la rinoplastia, la cirugía de la nariz funcional es uno de los pasos, como mencionamos, para corregir el ronquido. Pero hay más pasos y hay más niveles que tratar, que operar. ¿Qué otros procedimientos haces tú, en este caso que es tu área de mayor especialidad? ¿Qué otros tratamientos sugieres o propones al paciente cuando tal vez la cirugía de la nariz no es suficiente? Ok. La complejidad del ronquido nos lleva a tratamientos médicos, a tratamientos quirúrgicos, a modificaciones en nuestro estilo de vida, pero también hay dispositivos de presión positiva que hacen que el paciente no se obstruya, que con esos equipos de presión positiva se rompa el colapso. Dependiendo de cuál sea el problema del paciente, hay pacientes que vienen por alergia y que nada más en alguna época del año es que se colapsan. Les da su tratamiento con un medicamento descongestivo, con un medicamento para desinflamar la nariz y un porcentaje de ellos mejorará. Hay algunos pacientes que desde la primera consulta yo ya sé que se tienen que operar.
Y de los procedimientos quirúrgicos está la septoplastía, que se puede hacer en ese mismo proceso una rinoceptoplastía, que es la parte estética de la nariz. No lleva más cuidados, no lleva más riesgos, no lleva más medicamentos, no lleva más incapacidad. Entonces son procedimientos que se hacen en regular la parte funcional con la parte estética en forma combinada. Pero también tenemos la disminución del tamaño de los cornetes y que tenemos procedimientos de consultorio, que tenemos procedimientos en quirófano, la remodelación del paladar blando, la remoción de las amígdalas, la disminución del tamaño de la base de la lengua, donde utilizamos la tecnología. Hay un equipo que se llama Coblator, y ese Coblator lo que hace es disminuir el tamaño de la lengua con mínima invasión. Es un procedimiento relativamente sencillo y que, apoyado en la tecnología, también es una herramienta quirúrgica muy útil para el paciente con ronquido. Y los procedimientos de cirugía maxilofacial, donde podemos hacer un avance de la mandíbula, donde podemos hacer un avance del hueso yoides, que es un hueso que está aquí encimita del cartílago laríngeo, y otros tipos de procedimientos también, incluso asistidos por robot. Bueno, ese es en el caso de la parte quirúrgica, ¿no? Pero mencionaste primero la parte del dispositivo de presión positiva, ¿no? Que es el CPAP. El CPAP, yo la verdad en mi consulta pues yo no lo uso, ¿no? Pero ¿qué tan frecuente es que tú lo uses y qué tan probable o qué tan frecuente es que el paciente se adapte a usarlo a él? Porque yo sé que aunque diga no invasivo, pues sí es invasivo, ¿no? Te ponen una máscara en la cara toda la noche y eso ya invade tu cuerpo y tu confort, ¿no? ¿Qué tanto lo usas? ¿Qué tanto ves tú que se adapten a él? ¿O qué tanta gente lo abandona y dice, no, ya, opéreme? El CPAP, teóricamente, desde la primera noche, quita el ronquido y quita la apnea. Teóricamente, desde la primera noche. Yo me he colocado un CPAP. Me lo puse 10 minutos y no lo toleré. ¿Por qué? Porque la mascarilla genera presión sobre los tejidos blandos de la nariz, del labio, porque hace ruido, porque abres la boca y se te escapa el aire por la boca y eso te despierta y eso te puede generar angustia, ansiedad, nerviosismo. Los estudios dicen que la aceptación de un CPAP es de menos del 30%. Y los pacientes jóvenes, cuando tú les propones utilizar una máquina todas las noches, dicen, no, yo no voy a usar una máquina a mis próximos 50 años de vida. Esos pacientes, si se van de vacaciones, se tienen que llevar su CPAP. Si no hay luz, pues ese día van a roncar. Los CPAPs son dispositivos que hay de muchos tipos, desde muy básicos, que tal vez cuestan 8,000 pesos, hasta muy sofisticados, que pueden costar 70, 80 mil o más, y que eso va en función de las... ¿cómo decirlo? De necesidades de cada uno. Pues no, de que calientan, filtran, humedecen el aire, tienen un registro computarizado. Es decir, es una computadora, pero nos va a dar un informe de qué es lo que sucede en la noche. Y pues un equipo básico nada más va a generar la presión positiva para vencer el colapso del aire, de la vía aérea, inyectando aire del medio ambiente. No es oxígeno, porque también mucha gente tiene el conocimiento de que es oxígeno. No es oxígeno, es aire del medio ambiente. Pero yo en toda mi consulta de ronquido, cuando les explico a los pacientes, dicen, no, yo no me voy a poner un CPAP. Y de las personas, bueno, siendo que el 30% solamente acepta el CPAP, si lo acepta, pues bien, ¿no? Yo sé, el tratamiento del ronquido, el gold estándar del tratamiento del ronquido, pues es el CPAP, ¿no? Sí. Es el único método que 100% es efectivo para eliminar el ronquido. Exacto. Pero solamente el 30% lo puede tolerar. Ahora, el resto, 70% que tienen que optar por otro tratamiento, pues es la cirugía. Ahora, de la cirugía, también he sabido que no el 100% de los pacientes, aunque se operen de todo, van a generar la resolución completa del ronquido. Pero en tu experiencia, el paciente que no quiere CPAP, que dice, doctor, yo no quiero usar la máquina para dormir, opérenme lo que me tengan que operar para quitarme el ronquido. ¿Cómo les va a esos? Depende de cada caso, porque
Hay pacientes que los opero, que dejan de roncar, regresan a los 2 o 3 años. Oiga, doctor, otra vez estoy roncando. Sube hacia la báscula. El índice de masa corporal por encima de 31 y que pues nuestra población en México es obesa, porque tenemos un problema de obesidad a nivel de salud pública, pues los pacientes bajan de peso y dejan de roncar. Pero específicamente en esta pregunta, el paciente, la cirugía sí cura muchas cosas, pero los estudios indican que en un procedimiento multinivel, que el más habitual que yo realizo es septum, cornetes y base de lengua y amígdalas, cuando son las amígdalas, 60 a 70% de resolución del cuadro. No se resuelve al 100%. Si el paciente modifica su estilo de vida, si el paciente hace ejercicio, si el paciente no fuma, si el paciente resuelve algún problema de alergia, reflujo, pues puede ser que ese porcentaje suba. Pero el tratamiento más importante para el ronquido efectivamente es el CPAP. ¿Te refieres de 60 a 70% de resolución? Me refiero a que dejan de roncar o en ese porcentaje mejoran. Dejan de roncar. Dejan de roncar por completo. ¿Y los que mejoran, qué tanto mejoran? Mejoran mucho. Hay forma de medirlo con un estudio que se llama polisomnografía, que es un estudio donde tengo que irme a hacer a un laboratorio, donde se miden 25 parámetros diferentes: la oxigenación, la presión arterial, electrocardiograma, encefalograma, una banda torácica, el flujo del aire, el movimiento de las piernas. Son 25 parámetros o más que se pueden evaluar y que ese estudio casi siempre, cuando el paciente tiene un problema severo, pues es conveniente tener ese estudio como base y compararlo con uno en el futuro si es que el paciente no tiene una mejoría sustancial de los síntomas. Okay. Muy bien, sí. Pasamos a la siguiente pregunta. Okay. Muy bien, ya hablando de tratamientos, ya sea CPAP, que ya quedamos que no es tan frecuente que lo usen, como la cirugía, y mencionan mucho el peso. Entonces, seguramente el problema del ronquido se acompaña de las enfermedades, entre ellas es la obesidad, pero hay pacientes que no son jóvenes todos. Hay gente ya grande que ronca, que ya es diabética, que es hipertensa, que tiene algún otro problema de salud. En tu caso, o en tu experiencia, ¿quiénes son los mejores candidatos para someterse tanto al CPAP, que ya quedamos que jóvenes prácticamente lo descartamos, pero quiénes son los mejores candidatos para decir yo puedo tratarme el ronquido? ¿Operado o con tratamiento? Los mejores candidatos son los que primero tienen una conciencia de la enfermedad y pueden entender que esto nos va a llevar a otras enfermedades no reconocidas. El problema del ronquido se estudia con más frecuencia y con más intensidad desde hace 20 años. Antes roncar pues era una situación normal para mucha gente. Pero también los pacientes llegan a reconocer el problema de apnea del sueño, cuando dicen es que se queda sin respirar. Y eso nos lleva a alteraciones en la frecuencia cardíaca, alteraciones en el sueño, alteraciones a nivel de la oxigenación en nuestros tejidos, a nivel cerebral principalmente. Y los pacientes reconocen la enfermedad y desean tratarla. El paciente que se disciplina, que acude con un médico que tenga el entrenamiento suficiente en reconocer los problemas del sueño, que tenga el entrenamiento suficiente en resolverlos efectivamente con las diferentes técnicas quirúrgicas, pues es un paciente que seguramente tendrá éxito en dejar de roncar. Hay muchas escalas, hay muchos parámetros, hay muchos cuestionarios que podemos aplicar en los pacientes para evaluar su calidad del sueño, para evaluar su calidad de vida en el futuro después de algún procedimiento quirúrgico. Pero retomo lo que comentamos hace un momento, solo con los procedimientos quirúrgicos el 70% de los pacientes van a mejorar. Y los familiares dicen, pues sí ronca, pero ya ronca muy poquito, pues ronca, pero no ronca todas las noches. Y el paciente, ya conociendo la enfermedad, pues dice, ya no me duele la cabeza, ya no me levanta a orinar en la noche, me siento con más energía, tengo un sueño reparador. Ok, muy bien. Bueno, pues para terminar, ¿y qué recomendaciones son las que generalmente das? Hay medidas de higiene del sueño que son las que más frecuentes damos en la consulta de otorrino,
medidas de higiene del sueño que son medidas muy generales respecto a que el paciente no debe tomar estimulantes antes de dormir, que debe irse a la cama en horas regulares, no comer antes de irse a la cama, etcétera, ¿no? Pero entonces, en tu experiencia, ¿cuáles son los consejos de qué hacer y qué no hacer que más ayudan a sus pacientes que roncan, que aún no se han sometido al tratamiento o que empiezan apenas a tomar el tratamiento médico antes de cualquier cirugía? Recomendaciones que tú les puedas dar para qué no hacer y qué hacer a alguien que ronca, tanto al paciente como al familiar, ¿no? Que es el que a veces sufre por la consecuencia del ronquido. Bueno, el peso es fundamental. O sea, nuestro peso es una situación fundamental en el control de los pacientes. Los pacientes disminuyen su peso y dejan de roncar. La gran mayoría de los pacientes, cuando empiezan a subir de peso, acumulan grasa a nivel abdominal, pero también se acumula grasa a nivel del cuello, y eso genera obstrucción al paso del aire. Esa es una medida importantísima. El paciente que es obeso, el paciente que tiene muchos kilos por encima del peso ideal, es un paciente que, aunque se opere, va a seguir roncando. Y todas las demás medidas son las que comentas: no cenar muy tarde, no consumir bebidas alcohólicas, no fumar, hacer unos lavados en la nariz con agua de mar o con dispositivos que tenemos ahora de fácil compra aquí en México, como los dispositivos Sinus Rinse, tratarse la alergia, hacer ejercicio. Ok, perfecto. Bueno, por último, bueno, ya para cerrar el podcast, para que nos comente a los seguidores dónde podemos localizarte, dónde pueden ubicarte para una consulta, porque tenemos muchos pacientes que nos siguen y que son roncadores, pero pues, obviamente nos contactan para el problema del ronquido y no es nuestro fuerte, ¿no? Pero en tu caso que sí lo es, ¿dónde pueden contactarte y dónde pueden encontrar? Bueno, tenemos dos ubicaciones principales aquí en la ciudad de Pachuca de Soto. Una en Hospital Intermédica en la Torre C, en el consultorio 5 y 6, los días lunes, miércoles y jueves, y aquí en San Javier, en las instalaciones de Audicity Plastic Facial, los días martes y viernes. Bueno, perfecto, pues ya saben, para todos los que tienen ese problema de ronquido, pues los esperamos por acá y estén pendientes del siguiente video podcast. Nos vemos, hasta luego.